Hola hermanos, queremos seguir en Gálatas. Hoy estamos en el capítulo 4 a partir del versículo 1. Estamos hablando de la herencia del creyente. Estamos hablando de una carta donde el apóstol Pablo se enoja. Está entre enojado, decepcionado, triste y herido por lo que él ve que está pasando en la iglesia de los Gálatas, a quienes él considera sus hijitos y que se han vuelto a un estilo de vida de la cual Jesucristo realmente vino por el Evangelio a salvar y rescatarlos. Pero leamos la palabra de Dios y vamos a ir comentando. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, no curanderos, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí, más que todo, Pablo se refiere de que los judíos, como él era un judío y un fariseo, vivían bajo la ley, pero la ley era realmente una cosa pasajera, una cosa que no tenía que durar el resto de la vida, porque la ley era el tutor que nos preparara para la venida de Jesucristo. Entonces la ley es buena, como dice Romanos 7, pero la ley cumplió su propósito en su tiempo y ahora la ley ya no es algo que el cristiano tiene que cumplir para ser salvo, sino los principios relevantes de la ley que todavía se aplican a nuestra vida hoy ya están dentro de nosotros, en nuestro corazón, para vivirlas, para agradar a Dios, pero ya no para llegar a ser salvos. Entonces, aquí habla de la ley como rudimentos del mundo, como cosas básicas. O sea que la ley realmente no era el plan final de Dios para sus hijos. La ley era algo que realmente era inferior a la gracia, porque la ley siempre mantenía a la gente como en un estado inmaduro como de niño, un estado algo esclavizado, un estado en que realmente no se podía desarrollar. Jesucristo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, particularmente en el capítulo 5, él compara la ley con su reino que él quiere establecer. Y está diciendo realmente Jesucristo de que la ley estaba bien, pero la gracia es realmente algo superior a la ley, porque la gracia es algo que nos conecta con el poder de Dios para vivir tal como Dios quiere que vivamos. Es interesante marcar que bajo la gracia, la exigencia al creyente en cierta manera es más alta que la ley. Por ejemplo, bajo la ley, si uno no mataba y si uno no adulteraba, físicamente había cumplido la ley. Bajo la gracia y a la mirada de lujuria una mujer es adulterio, y ya el enojarse sobremanera contra el hermano ya es como homicidio. O sea que bajo la gracia realmente la exigencia es mayor que bajo la ley. Entonces tenemos que entender de que Pablo dice que, bueno, la ley no fue mala, pero la ley fue un tiempo de preparación, fue una niñez, fue en cierta manera un tiempo de esclavitud que realmente nos preparara para ser libres para todo lo que Dios quería darnos en Cristo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que había una fecha de expiración para la ley y su función. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Dios envió a Jesucristo con tal de redimirnos de nuestros pecados, pero también de esta esclavitud, de estar bajo una ley que era incumplible realmente para el ser humano, y para darnos este estado de ser adoptivos del mismo Dios de los cielos. O sea que recibimos la adopción de hijos, nacimos de nuevo, y este nuevo nacimiento transformó nuestra identidad. Ya no somos niños, ya no somos esclavos, ya no somos partes de este mundo perdido, ahora somos hijos del Dios Altísimo, y siendo hijos también somos herederos de todo lo que Dios tiene planificado para nosotros en el futuro. Ahora viene algo interesante, que es una discusión teológica amplia entre pentecostales y los que no creen en el pentecostalismo. Versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dos cosas. En primer lugar, si uno es lleno del Espíritu Santo, uno tiene una sensación y la experiencia de ser amado por el Padre. Si alguien dice que estoy lleno del Espíritu, pero duda de que Dios le ama, de plano que no hay una verdadera llenura del Espíritu. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que allá está esta conciencia clara. Yo soy amado por Dios. En segundo lugar, es teológicamente interesante de que aquí Gálatas, que no es Hechos, no es un libro de narrativos, sino que aquí Gálatas, un texto didáctico, habla de dos envíos. Primero, Dios envió a su Hijo. Segundo, Dios envió al Espíritu Santo. Y por eso podemos hablar de que tenemos que ser salvos, tenemos que nacer de nuevo, aceptar a Cristo. Ese es un nivel, adopción de hijos, pero también necesitamos recibir el Espíritu Santo de una manera mayor, llamado el bautismo en o por el Espíritu Santo como segunda experiencia. Claro que Hechos 10 nos indica de que esta experiencia se puede dar en uno. Aquí no hay legalismo. Mas, sin embargo, es interesante notar que en Gálatas se habla de dos envíos. Primero, Dios envió a su Hijo para hacernos a nosotros hijos, y siendo nosotros hijos, Dios envió su Espíritu para que en nuestro corazón se llenara de esta conciencia de que Dios es nuestro Abba y que fuéramos llenos del poder de lo alto. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Allá vamos entonces. 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais por naturaleza a los que no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire, el problema de que alguien es salvo por gracia por medio de la fe y que camina como hijo y heredero futuro de Dios. El problema toda la vida, desde el principio de la iglesia, ha sido de que el ser humano tiende a caer en lo que antes era su estilo de vida. Y el estilo de vida nuestro antes de ser cristianos y vivir bajo la gracia era tratar de cumplir o la ley si éramos religiosos, o lograr llegar a ser una buena persona que por nuestro comportamiento nos podemos justificar delante de Dios. Siempre tendemos a caer en una forma de legalismo, olvidando de que realmente no podemos salvarnos de nuestra naturaleza pecaminosa solos, que solo por gracia fue posible,
y que habiendo aceptado esta gracia, ahora ya no necesitamos luchar por ser salvos, sino podemos realmente disfrutar este privilegio de no solamente ser salvos, sino de tener la naturaleza de nuestro Padre, la justicia del Hijo y, como leímos hoy, el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Entonces es algo que siempre sucede a nivel individual, ha sucedido y sigue sucediendo a nivel de iglesias, pero Pablo dice que esto es un error, volver a los caminos antes de la gracia. Eso es algo que Dios no lo quiere. Eso se expresa en nuestras prácticas cristianas. Se expresa en nuestra manera de hablar, se expresa en prioridades que de repente vuelven a ser legalistas. Aquí en versículo 10, por ejemplo, dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Miren, el cristiano ya no tiene que guardar días y fiestas y años y todas estas cosas. Somos libres en este sentido. Me temo, versículo 11, de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Pablo teme de que todo el esfuerzo que invirtió en los Gálatas para formar esta iglesia, que se pueda destruir, no porque Dios lo quiera, sino porque ellos están dando la espalda a la gracia y quieren abrazar el camino de la ley otra vez. Muy triste. Versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Aquí ahora Pablo llega a un nivel personal. Él recuerda a los hermanos de esta iglesia cómo él llegó a este lugar. Y obviamente Pablo llegó a este lugar con una enfermedad posiblemente de los ojos. Y dice que a pesar de que llegó a predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio en este lugar, con una debilidad y un impedimento físico, una enfermedad, lo recibieron bien. O sea que no lo despreciaron, oyeron su mensaje. O sea que allá mostraron a estas personas que eran buenas. Pero incluso dice de que habían estado dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de ver a Pablo sanado. Entonces ahora les recuerda: miren, ustedes tan bien me trataron, y no solamente me trataron bien, recibieron el mensaje del Evangelio, fueron libres por el mensaje del Evangelio. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Es que recordemos la relación que teníamos. Y es muy importante de este punto, porque a veces alguien predica algo, pero no conocemos la persona, solo nos quedamos con el mensaje. Pero aquí el mensaje que Pablo les predicó, él era el mensaje. Y él dice que yo les di testimonio de que el Evangelio no nada más era un mensaje que les estaba prácticamente dando. No, yo mismo vivo este mensaje. Y él les está recordando, ustedes fueron convencidos no solamente por el mensaje, sino también por mi vida, y vieron mi vida y aceptaron, a pesar de mi debilidad, vieron lo genuino que era este mensaje. Y eso es algo que es muy urgente, de que el mensaje que se predica y la vida que vivimos, que sea una unidad y que no haya contradicción entre eso. Porque eso es algo que hacen aquellos
quienes quieren ganar a cristianos para regresar a la ley, como podemos ver en el próximo versículo. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí hay malas intenciones, personas que quieren apartar a creyentes para que vuelvan a los caminos anteriores de la gracia. No son buenas, no son buenas personas. Tienen un mensaje que puede sonar muy fuerte, que parece ser muy impactante, pero ¿qué tipo de personas son? Son personas no aprobadas por Dios porque quieren apartar a cristianos de sus líderes y de sus padres espirituales. Uno de ellos era Pablo aquí. Y Pablo les dice, personas que hacen eso se han descalificado. No se dejen engañar por su elocuencia, no se dejen engañar por el mensaje que pretenden dar, sino pregunten cuál es la motivación atrás de lo que predican, porque Pablo les comprobó con su propia vida de que el mensaje y la motivación del corazón del apóstol Pablo eran una cosa y eran 100% una motivación buena y santa y agradable a Dios. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Les está diciendo, por favor, vuelvan a invertir su energía, su celo en el evangelio que yo les he entregado desde el principio y al cual ustedes hicieron caso, y no se dejen engañar por otro tipo de cosas. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí ya no habla Pablo como el teólogo, ya no habla Pablo como el apóstol. Aquí habla Pablo como un padre espiritual cuyo corazón está herido y triste por lo que hacen sus hijos espirituales. Entonces, hagamos caso. Por favor, recordemos a aquellos que nos han comunicado el Evangelio, dice la palabra, y procuremos imitar sus vidas, porque imitamos la vida de una buena motivación. También podemos imitar el contenido de la gracia del Evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos. Saludos como siempre. La próxima semana estaré en España. Bendiciones.